Son las 7 en punto de la mañana, las 6 en las Islas Canarias. Muy buenos días, reciban un cordial saludo de Rosana Laviada en nombre de todo el equipo que hace posible Es la mañana de Federico en Es Radio desde las 6 en punto de la mañana, informados con la última hora junto con Sara Sanz y todo el equipo, y hasta las 12 del mediodía les vamos a acompañar a partir de las 10, como siempre, con Isabel González, toda la crónica rosa y por supuesto mucha más información. Tenemos todo un programa por delante, al frente del cual me hallo yo hoy porque Federico está enfermo. Ya le escucharon ayer ustedes que tenía la voz ligeramente tomada, así que bueno, se ha tomado unas horas de descanso para estar a partir de mañana recuperado y sobre todo afrontar lo que tiene por delante, que no son las elecciones del 28M, sino que es la presentación de su nuevo libro, que ya dentro de poco estará calentito en las librerías, ese libro sobre la derecha en España, y que seguro que da y ofrece muchos titulares antes precisamente de ese proceso electoral del próximo 28M. Pero bueno, vamos a dejar que el jefe se recupere. Mientras tanto, nosotros vamos a informarles de la actualidad, que es mucha, variada y a veces un poco complicada de entender, no porque no lo tratemos de hacer nosotros para que ustedes estén al día, sino porque muchas veces los políticos nos lo ponen pero que muy complicado. Bueno, vamos a empezar como siempre, como Dios manda, con el santoral. Hoy es San Julio, así que felicidades a todos los julios que nos estén escuchando, especialmente a todos aquellos que son miembros del Club de Libertad Digital. San Julio es en honor al Papa Julio I, como es lógico, que pasó a la historia por defender a la Santísima Trinidad. Se le conoce como el pontífice conciliador porque su forma de luchar contra el arrianismo fue precisamente buscando el acercamiento con ellos. Un poco yolandismo, ¿no? Podría ser, ¿no?, la técnica de Julio I. Bueno, esto es un desliz, es una broma, ¿eh? Algo que era pues bastante chocante para la época, ¿no? El querer hacerte amigo de tu enemigo para llevártelo a tu terreno. Este es el motivo por el que nace precisamente el Concilio de Roma. Sin embargo, bueno, murió sin lograrlo. Él lo trató de hacer, trató de dedicarse a esta causa, pero no tuvo éxito. Bueno, en cualquier caso, como les digo, hoy San Julio, felicidades a todos los julios que nos están escuchando en una jornada que va a estar pasada por agua. De momento entra ese frente atlántico que va a recorrer el extremo norte de la península, de oeste a este, dejando a su paso esas tan esperadas lluvias prácticamente en todo el país, porque he de decirles que es la solicitud, ¿no?, la petición que en esta Semana Santa yo creo que más he escuchado y que más he escuchado. A ver si llegan ya las lluvias, a ver si llueve, mira cómo está el campo, qué seco está el campo, en fin, a ver si llueve, es verdad, es necesario. Las temperaturas suben especialmente en toda la zona del Mediterráneo, pero bajan en buena parte del resto de la península. 16 grados a esta hora de la mañana en el centro peninsular, en Madrid camino de los 22, la máxima en Valencia con 32 y la mínima 0 grados hoy en Burgos. Bueno, al presidente del Gobierno, a Pedro Sánchez, desde luego se le multiplican los problemas y sin embargo el presidente del Gobierno es que ni se inmuta. Pedro Sánchez, desde luego, ha ejercitado a lo largo de los últimos años una capacidad de aislamiento, de enajenación mental y yo diría que incluso física tan expuesta y tan absolutamente perfeccionada a lo largo de estos años, que le impide ver todos los frentes que tiene abiertos. Para él, directamente, es que estos frentes no existen, son inexistentes. El presidente del Gobierno, en el 10º aniversario de un diario digital cuyos fundadores presumen, por cierto, de no recibir a los representantes de Media España, o a las personas que representan a Media España, se dio un baño de masas rodeado, por cierto, de las mujeres de su gobierno, que posaron, eso sí, separadas y bien, pero que muy bien distanciadas, que se notase. Yolanda Díaz junto a Isabel Rodríguez y la ministra Pilar Alegría, e Irene Montero en la distancia, protegida, fíjense ustedes cómo tiene que estar la situación en el gobierno, por Margarita Robles. Para que a Irene Montero la proteja Margarita Robles, la ministra de Defensa, que podríamos decir que ha sido uno de los principales, si no el único azote que ha tenido, ligerito, eso sí, Podemos dentro del Ejecutivo, ya tienen que estar las cosas complicadas entre unas ministras y otras. El presidente directamente, como les digo, es que no se anda con rodeos. Basta recordar las enormes incertidumbres, dificultades que seguimos afrontando a fecha de hoy, con un futuro inmediato cargado de retos que no admiten soluciones simples ni simplistas. Pero me atrevo a asegurar varias cosas. La primera de ellas, sobre todo lo digo para los lectores progresistas, hay gobierno de coalición progresista para rato, para rato.
Claro, es que si al presidente del Gobierno solo le pasan las encuestas oficiales que realiza Tezanos, lógicamente estará al margen de todas las encuestas, de todas las casas de sondeos y de todas las empresas que se dedican precisamente a hacer los sondeos de opinión, y estará al margen de todas aquellas tendencias electorales que dicen que va a haber un cambio de gobierno en España a final de año, que comenzará el día 28M en los municipios y en las provincias, pero que continuará a nivel general a final de año. Pedro Sánchez dice que hay gobierno para rato, pero el gobierno de coalición, si es que existe todavía gobierno de coalición, está más débil que nunca, tanto dentro como fuera. Y ojo, porque al presidente del gobierno se le podría aguar la fiesta que tiene prevista para la presidencia europea. A 24 horas de que Ferrovial celebre su junta de accionistas, la compañía denuncia las presiones que está ejerciendo el Ejecutivo y reconfirma sus planes de establecimiento en Holanda. La compañía denuncia las presiones ejercidas desde Hacienda y la ministra de Economía justifica anunciando que la creación de un observatorio de las empresas que van a controlar los márgenes empresariales. Lo hacía además en una entrevista la ministra Nadia Calviño para la CNN. Desde que Ferrovial anunció que podrían cambiar de sede, nos comprometimos con la empresa, también con nuestro regulador del mercado de valores. Y justo esta semana hemos comunicado el análisis técnico inicial que confirma que no hay ningún obstáculo y que no hay ninguna desventaja a cotizar en la bolsa española. Claro, lo que dice el Gobierno es que no se puede estar cotizando en la bolsa española y al mismo tiempo en los Estados Unidos, en Nueva York, y dice que no hay ningún problema, por supuesto, en cotizar en España. Mañana, como les decimos, junta de accionistas. Desde Ferrovial dicen que esto es un hecho insólito, que a 24 horas las presiones a una compañía internacional que ya ha decidido establecerse en los Países Bajos es algo insólito, que no se habrá producido hasta la fecha. Y ojo, porque ya hay algún diario digital, en concreto el Diario Confidencial, que avanza una batalla legal sin precedentes entre el Gobierno y la compañía Ferrovial, que puede acabar lógicamente en los tribunales y que aguaría, como les digo, la fiesta del presidente del Gobierno en esa presidencia europea de nuestro país. Claro que el Ejecutivo pretende hacer de la economía su baza electoral para esas elecciones generales de final de año. Fíjense ustedes cómo debe estar la situación en el Gobierno de coalición para que todas las leyes ideológicas que han sido, digamos, el plato fuerte de este Ejecutivo las hayan apartado, hayan fracasado una tras otra y ahora quieran hacer de la economía su principal baluarte. Y quédense con esta palabra que acabo de utilizar porque la vamos a escuchar posteriormente. Bueno, el Gobierno no deja de contarnos mentiras. Mentiras o medias verdades, porque es cierto que el Fondo Monetario Internacional acaba de recapacitar, acaba, digamos, de reevaluar las cifras de nuestro país. En concreto, aumenta la previsión de crecimiento para este año, pero vuelve otra vez a reducirla para el año que viene. Pero el Gobierno no dice nada de lo que sucede con la inflación y lo que va a pasar con la inflación en nuestro país a largo plazo y el efecto que esta inflación va a tener en los tipos de interés. ¿Dice algo el Ejecutivo de esa previsión del Fondo Monetario Internacional de un establecimiento ya directamente en el 12% de los niveles de paro, de desempleo en nuestro país, al menos hasta el año 28? De esto el Gobierno no dice absolutamente nada. ¿Quieren escuchar qué es lo que dice la ministra del ramo, Yolanda Díaz? Estamos a la vanguardia con estas normas, pero no solo con ellos, sino que desde la gestión del Gobierno de España, desde la presidencia de la Declaración de Luxemburgo, pasando por la Declaración de Toledo, hasta el último hito que nos queda, que se aprobará en las Naciones Unidas en los próximos días, digamos que somos el baluarte de la economía social, no solo en la Unión Europea, sino que también en el mundo. Sí, y a nivel mundial y a nivel planetario y a nivel de Marte y a nivel de más allá, ¿no? del planeta Tierra. Bueno, empieza en España, sigue en Europa, sigue en Estados Unidos, sigue a nivel mundial. En fin, lo acaban de escuchar ustedes. Somos el baluarte. Esto la ministra de Empleo, que se enreda. Al final se enreda y no dice absolutamente nada, ni del paro, ni de la inflación, ni de los tipos de interés y tampoco, por cierto, del crecimiento previsto por el Fondo Monetario Internacional para el año que viene. La verdad es que uno ya no sabe si es una cuestión de vergüenza,
de poca vergüenza o de desvergüenza, que al final es exactamente lo mismo o algo parecido. En esta misma comparecencia posterior al Consejo de Ministros, Yolanda Díaz hizo paseillo junto con Pilar Alegría e Isabel Rodríguez. Es más, las tres representantes del Ejecutivo se preocuparon y mucho de que este paseillo se dejase ver bien en redes sociales. Es un símbolo del fracaso de Podemos en el gobierno de coalición y de la victoria de Yolanda Díaz, aupada en este caso por el gobierno y por la facción socialista. Ni Yone Belarra ni Irene Montero comparecieron ayer en ese Consejo de Ministros, a pesar de que ellas lo están solicitando continuamente, no son reclamadas por los responsables del Ejecutivo a la hora de decidir quiénes son los que tienen que comparecer después del Consejo de Ministros. Y claro, es que esto lo que nos hace pensar es que esa alianza entre Sumar y el presidente del gobierno socialista está más afianzada que nunca, y esa distancia entre Podemos y Sumar está lógicamente pues más distanciada que nunca, y aquellos que auguraban un futuro reencuentro después de las elecciones municipales y autonómicas, bueno, pues parece que ese reencuentro definitivamente se aleja, al menos en la escenografía es lo que quieren dar a entender cada uno de los protagonistas. En fin, que son ya las 7:12 de la mañana, las 6:12 en las Islas Canarias. Con Vanessa Vallecillo y con Sergio Heras les vamos a contar esta y otras cuestiones que nos deja el día. ¿Qué tal, Vanessa? Buenos días. Buenos días, Rosana. La ley del solo sí es sí, las relaciones con Marruecos, la ley de vivienda y ahora también las hipotecas son temas de fricción en PSOE y Podemos. Diferencias que parecen difíciles de superar y que ahora se acrecientan como consecuencia de la presentación de Sumar y el nuevo liderazgo de Yolanda Díaz. Un liderazgo impulsado desde el Gobierno, como ayer se pudo comprobar en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Quería preguntarle a la ministra de Trabajo si comparte las críticas que se han hecho desde Igualdad y desde Derechos Sociales sobre que la Secretaría de Estado no les estaba permitiendo comparecer en las últimas semanas tras el Consejo de Ministros para contar algunas de las leyes que habían aprobado. Si está usted de acuerdo con estas críticas. Creo que estamos ante el primer gobierno de coalición de la democracia en nuestro país y me parece que ustedes están aprendiendo y nosotros estamos aprendiendo, y creo que el gobierno lo está haciendo bien. Funcionamos de manera mancomunada y la política de comunicación la dirige la Secretaría de Comunicación. El resto de consideraciones yo creo que tienen que responder las personas que las emiten. Podemos es Yone Belarra diciendo que Juan Roch es un capitalista despiadado, sí. Pero si Yone pudo decir eso, es porque existe un jubilado que gritó él solito en su centro de salud que Ayuso es una corrupta. Podemos es Irene Montero, plantando cara a los gritos de los hooligans con carné de diputado, sí. Pero si Irene pudo hacer eso, es porque una chica trans de 16 años se dio la vuelta en la calle y se encaró con 4 señores que se rieron de ella. Bueno, esto que están escuchando ustedes no es una ficción, ¿no? Esto es la realidad del nuevo spot que publica Podemos, que hace público Podemos, de alguna manera contestando a ese neolenguaje, ¿no?, de Yolanda Díaz, en donde todo parece ser primaveral, ¿no? En fin, tenemos por un lado a Yolanda hablando de ese gobierno mancomunado y por otro lado tenemos a Podemos que ataca directamente a Yolanda y al gobierno. Veremos a ver cómo acaba esto. Ayer se pronunció de nuevo uno de sus fundadores, Pablo Iglesias, que está ahí en el horizonte controlando absolutamente todo y estableciendo la línea argumental de Podemos. Lo pudimos escuchar ayer en Carne Cruda. Ahora yo creo que Sumar ha sido capaz de construir un nuevo estilo político y un nuevo espacio en el que, bueno, pues no solamente hemos visto a toda la gente de Más Madrid y de Compromís, hemos visto también a Llamazares. Yo creo que es muy difícil plantear que ese proyecto político, que es absolutamente respetable, absolutamente legítimo, que a mi entender tienen que ser aliados, pero que un proyecto con Joan Baldoví, que lleva en la política desde hace 25 años, con Gaspar Llamazares, con partidos de hace mucho tiempo, se puede parecer solo un poquito a lo que representaba Podemos en 2014. Bueno, y es que precisamente Yolanda Díaz lo que quiere es desmarcarse de ese Podemos de 2014. Quiere coger parte de ese Podemos de 2014, pero
presentarse de otra forma menos agresiva, menos antipática. De ahí que ese nuevo liderazgo construido por Yolanda Díaz, bueno, pues haya de alguna manera arraigado o haya bebido de esa base de En Común Podem, de los liderazgos, digamos, de Ada Colau, en otro momento de Mónica Oltra, en donde se apuesta, bueno, por una posición, digamos, como más amable, más dialogante, y de hecho algunos de los estrategas de Yolanda Díaz vienen precisamente de estas tierras, tanto de Cataluña como de Valencia, y juegan un papel además importante en esa nueva estructura de Sumar, en donde, por cierto, lo que se trata es de blanquear a la ministra comunista que ocultó a su mano derecha, que fue un pedófilo y un pederasta, además perseguido y condenado por esto, tenido de decir que bastante éxito, porque cuando uno trata de buscar en el pasado de Yolanda Díaz y precisamente ese vínculo con el que fue su mano derecha, acusado de un delito de pederastia y de pedofilia, bueno, pues no encuentra prácticamente nada. Sí se habla de ello en el libro, por cierto, de Luca Constantini, que próximamente estará con todos ustedes y con Federico Jiménez Los Santos. Era una entrevista que teníamos prevista para el día de hoy, pero que la hemos aplazado para que Federico pueda charlar con él, ya que tenía ganas Federico de poder hablar con Luca y sobre esta cuestión en concreto. Bueno, y mientras hablamos de todas estas cosas, que es cierto que son graves, desde luego, y son importantes porque al fin y al cabo es el gobierno que tenemos los españoles, de momento, hasta que no se diga lo contrario en las urnas. No se habla de otras cuestiones, como es, por ejemplo, los gravísimos casos de corrupción que afectan a este gobierno socialista. Y uno de ellos, el que está directamente relacionado con la que fuese directora general de la Guardia Civil, María Gámez, está siendo seguido por libertadigital.com. Hoy novedades al respecto, Sergio. Tal y como les cuenta nuestro periódico, la Junta de Andalucía, presidida por José Antonio Griñán, dejó abierto el presupuesto del centro de negocios que gestionaba la familia de María Gámez gracias al contrato con una instrumental de la propia Junta Socialista de Andalucía, como detalla el sumario. Gámez tuvo cargos muy relevantes en la Junta en pleno periodo de los ERE. Fue delegada en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, justo el departamento que comandaba la agencia IDEA, la misma que repartió dinero público en los escándalos de los ERE. Gámez además fue delegada de toda la Junta de Andalucía en Málaga, con influencia directa en todas las consejerías y candidata a la alcaldía de esta ciudad. La familia de María Gámez logró entrar en el contrato de rescate con 36 millones de euros de Santana Motor. El convenio inicial, que debía marcar los límites de la utilización del dinero, fue falsificado, según la expresión literal utilizada en el sumario judicial, precisamente para poder albergar a otras sociedades que no fuesen estrictamente la inicialmente ayudada, Santana Motor. Bueno, pues este era el entramado que María Gámez y toda la familia de María Gámez habían elaborado precisamente para, valiéndose de la posición de la que fuese posteriormente directora general de la Guardia Civil, lógicamente beber de esas subvenciones que daba a dedo la Junta de Andalucía de José Antonio Griñán. Por cierto, que también estos días vamos a conocer qué es lo que pasa con él, si entra o no definitivamente en prisión, porque ya saben ustedes que es una situación que se había frenado debido a su estado de salud. Bueno, pues parece que ha evolucionado y está por ver si finalmente, condenado ya por los ERE fraudulentos, José Antonio Griñán, el que fuese presidente de la Junta de Andalucía, entra en prisión. Es otra de las noticias de estos días. Bueno, es curioso la estrategia de Vox, y además vamos a abordarla a partir de las 8:30, 8:40 aproximadamente, cuando empiece ya nuestro tiempo de tertulia. Va a ir presentando una serie de iniciativas de inconstitucionalidad, precisamente no para ir contra las leyes promulgadas por el Ejecutivo, sino para saber cuál es el pronunciamiento o el posicionamiento del Partido Popular. De esta manera, lo que pretenden, no sabemos si es distanciarse más de los populares a pocas fechas de que se produzcan esas elecciones autonómicas, y en donde sí o sí el Partido Popular y Vox van a tener que ir de la mano para gobernar en determinados municipios y provincias españolas, o si lo que pretende Vox es, al contrario, el provocar ese acercamiento con las filas de los populares liderados en este caso por Alberto Núñez Feijóo. La ley trans sería una de las leyes en las que se tendría que posicionar próximamente el Partido Popular, pero hay otras cuestiones. Lo harán obligando al PP a retratarse respecto a las leyes socialistas porque, según aseguran fuentes del partido a Nuestro Diario, pretenden demostrar que la derecha caerá en los mismos vicios. Espinosa de los Monteros anunció
anunciaba ayer en el Congreso una batería de proposiciones de ley que abarcan desde la memoria democrática a la independencia judicial. Además, piden tumbar la cesión de las competencias del ingreso mínimo vital a las autonomías. Todo esto se suma al recurso de la formación ante el Constitucional sobre la ley trans, que aseguran no será el único. Vox buscaba también al Partido Popular ayer en la cuestión marroquí, después de que el presidente del Senado del país amenazara con recuperar Ceuta y Melilla. Mostrando una foto de esta persona en el Congreso del PP de Sevilla, Espinosa de los Monteros preguntaba al Partido Popular su posición. Respondía Cuca Gamarra. El que ha hecho esas declaraciones pertenece a un partido nacionalista que es aliado al Partido Popular. Me gustaría saber qué posición tiene el Partido Popular sobre las declaraciones de un líder de un partido hermano del Partido Popular. El tema de Marruecos, somos muy claros. Defendemos la soberanía, como no puede ser de otra manera, de Ceuta y Melilla. Y en este sentido el Partido Popular ha sido siempre implacable. Y es una cuestión que está fuera absolutamente del debate. Lo que nos preguntamos es qué posición tiene el Gobierno de España. Claro, fíjense ustedes, aquí se ha visto perfectamente en estos dos cortes que acaban de escuchar, ¿no? Cómo trata, digamos, de empujar, ¿no?, Espinosa de los Monteros al Partido Popular a que se pronuncie sobre una cuestión. Cuca Gamarra dice, bueno, pero ¿por qué me está usted preguntando sobre esta cuestión? La posición del Partido Popular al respecto siempre ha sido clara. Bueno, pues esto lo vamos a ver de manera sistemática con diferentes cuestiones, con diferentes temas a nivel nacional, como ya lo hemos visto en la Comunidad de Madrid, en la Asamblea de Madrid, en el gobierno de Díaz Ayuso y Monasterio. Ayer, de nuevo, la líder de Vox en la Comunidad de Madrid al respecto de la última propuesta lanzada por Ayuso, esa bajada a medio punto del IRPF, contestación de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Nos alegra que ayer propusiera bajar medio punto el IRPF, que es lo que le pedíamos en diciembre, y por lo que no quiso admitir nuestra enmienda para los presupuestos y por lo que no quiso pactar con nosotros los presupuestos. Hombre, lo podría haber admitido antes si le hubiera ahorrado un dinerito a todos los madrileños y de paso hubiéramos tenido presupuestos, ¿verdad? No voy a entrar en tiranteces, en divisiones con sus dirigentes, lo he dejado claro, cada uno que lleve su camino. Yo no me dedicar ni a mimetizarme con Vox, ni a parecerme, ni a separarme, simplemente me dedicar a ser el mejor PP, el mejor Partido Popular, para que aquellos que votaron al Partido Popular vuelvan a su casa y dirigirme a aquellos votantes que quieren que no solo hagamos una buena gestión, sino también que defendamos los valores y una forma de ver la vida. Bueno, pues veremos a ver cómo finaliza esta cuestión, pero es interesante. Luego la abordamos también con Maruenda, con Raúl Vilas y con Maite Rico en nuestro tiempo de tertulia. 7:22 de la mañana, 6:22 en las Islas Canarias. Arriaga Asociados, hipotecas, sí, impuestos, dinerito, esto es interesante. Sí, Vanessa. Rosana, seguro que te acuerdas de los gastos que pagaste por tu hipoteca, como para olvidarlo: tasación, notario, gestoría o registro de la propiedad. Bueno, pues debes saber que esta cláusula es abusiva y que se puede reclamar su devolución aunque la hipoteca ya esté cancelada. En Arriaga Asociados pueden ayudarte a recuperar ese dinero porque son expertos en derecho bancario y además pueden asesorarte sin compromiso. Reclama lo que es tuyo llamando al 900-264-009, 900-264-009 o entra en su web e infórmate. A esta hora nos conectamos al planeta con Iberia. A las 7:27 de la mañana, 6:27 en Canarias, vamos a conocer en unos instantes cómo se circula por las carreteras españolas, por las calles de las grandes ciudades, pero antes, Silvia Ribeiro, buenos días. ¿Qué tal, Rosana? Un consejo, y ahora que venimos de la Semana Santa y esas cifras realmente dramáticas que nos ha dejado la carretera de muertes y accidentes, por favor, mucha precaución. Mucha, porque además, Rosana, el alcohol nos miente, eso es así, y esa es la campaña, la nueva campaña de la DGT. ¿O nunca habéis escuchado decir a alguien eso de con 2 no das positivo? Bueno, pues esa es una de las muchas mentiras que nos cuenta el alcohol. Con este buen tiempo y con las ganas de salir a tomarnos algo, debemos recordarnos siempre, antes de conducir, que solo 0 tiene 0 consecuencias. Continúan escuchando Es la Mañana de Federico en Es Radio a las 7:34 de la mañana, 6:34 en Canarias, en este miércoles 12 de abril, un día en el que vamos a recibir con los brazos abiertos y los paraguas también las primeras lluvias. Se ríe Maite Toribio, nuestra técnico de sonido, porque no se lo cree, definitivamente no se lo cree. Bueno, y es que es verdad que estamos esperando las lluvias, pero sí, llegarán y nos acordaremos. Siempre llegan por estas fechas. En fin, con Silvia Ribeiro, con Sergio Heras, vamos a repasar otras noticias que nos deja el día y nos vamos a Cataluña. Si alguien pensaba que Pere Aragonés y los independentistas catalanes no iban a volver
volver a presentar su solicitud de referéndum ilegal, su propuesta de referéndum ilegal. Estaban, desde luego, equivocados. Incluso Pedro Sánchez lo sabía. Días tardó en resolver los delitos de malversación y de sedición. Lleva meses para resolver la ley del solo sí es sí, las consecuencias nefastas que está teniendo. Por cierto, sigue el marcador de los violadores y de los agresores sexuales congelado en el 750 y tantos, 760. Bueno, ya se calcula que podrían ser más de 1000 los que se han visto beneficiados por la ley del solo sí es sí, pero el Gobierno ha congelado la cifra de los agresores sexuales y de los violadores que se han visto beneficiados por la ley Montero. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Bueno, pues que Pere Aragonés quiere un referéndum ilegal y quiere la independencia de Cataluña, y esto se lo va a proponer. Lo que pasa que es cierto que a la hora de establecer la metodología, en esto también hasta se superan los políticos catalanes. Ahora parece que va a hacer como una especie de sorteo entre todos los ciudadanos catalanes para que se pronuncien al respecto. Silvia. Sí, el presidente de la Generalidad pretende celebrar un nuevo referéndum ilegal del que va a dar más detalles, según ha anunciado, tras las elecciones generales de final de año. Pere Aragonés, que pretende remitir las preguntas a un comité de especialistas en Derecho y Ciencias Políticas, va a enviar después esas conclusiones para que sean debatidas por 800 ciudadanos elegidos en sorteo. El separatista invita a todos los partidos a participar en ese diálogo, excepto a Vox. Esquerra sigue así su camino hacia la independencia a pesar de la mesa de diálogo impulsada por Sánchez, que insiste en que Catalunya está mejor hoy que en 2017. Escuchamos a Aragonés. Perquè la proposta de claredat que vull plantejar és això, un referèndum sobre la independència de Catalunya en el que entre tots, independentistes i no independentistes, però compromesos amb la democràcia, determinem les condicions sobre les quals considerem legítims els resultats i aplicables. Bueno, pues en el día de hoy entendemos que algo tendrá que decir, por ejemplo, Salvador Illa, que es el representante del Partido Socialista de Cataluña, en Cataluña, ¿no? El representante de Pedro Sánchez en Cataluña. A ver qué es lo que dice al respecto, porque todo el mundo está dando por hecho que vamos directos a un tripartito. Veremos a ver qué es lo que tiene que decir el representante del Partido Socialista de Cataluña. Ojo, porque ya está tardando la Fiscalía en actuar al respecto de la información que les vamos a contar a continuación y los detalles que da sobre una historia absolutamente truculenta que les venimos contando desde hace semanas, pero de la cual hoy sabemos más detalles. Recordarán ustedes a esa enfermera andaluza que denunció a través de las redes sociales la marginación que sufren en la sanidad catalana todas aquellas personas que no saben hablar en catalán. Bueno, pues atención, porque ante un tribunal no penal, pero parece que penal, digno de Cuba o de Venezuela, tuvo que someterse a un interrogatorio, por supuesto, absolutamente y al 100% en catalán, esta joven enfermera, en donde, bueno, pues directamente, prácticamente, que la acusaron de, no sé, de dar un golpe al Estado en Cataluña. Veremos a ver qué es lo que sucede y las consecuencias que tiene esta información, porque ya están tardando las autoridades competentes en actuar al respecto. Esperamos que lo haga próximamente. Sí, Rosana, la Generalidad de Cataluña sometió a un interrogatorio de 50 minutos en catalán a la enfermera andaluza que denunció en redes sociales la marginación que sufren en la sanidad catalana los castellanohablantes. Según el diario El Mundo, es el Instituto Catalán de Salud el que está detrás de las investigaciones y no el Hospital Vall d'Hebron en el que trabajaba la sanitaria, mientras arrecian las críticas a la parodia de la Virgen del Rocío en TV3. Abogados cristianos ya han denunciado a los responsables del sketch por escarnio. Colau les defiende. Doncs amb això soc molt clara, a favor de la llibertat d'expressió. Yo soy muy clara a favor de la libertad de expresión. Yo insisto, por encima de todo, la libertad de expresión, porque es un pilar de la democracia al que no podemos renunciar. Y se ha de poder hacer humor, aunque hiera sensibilidades. Y eso no quiere decir que me tenga que gustar el gag. Y evidentemente lo puedo criticar, pero nunca defender un sistema de censura. Defensar un sistema de censura. Bueno, y esta es la televisión pública que pagan todos los catalanes y que se dedica a insultar, a ofender a, bueno, pues todos los cristianos.
De todas formas, ¿qué nos extraña de la reacción de Colau si la reacción, por ejemplo, en Andalucía de Teresa Rodríguez ha sido prácticamente la misma? Pero es que la reacción de Juan Manuel Moreno, el presidente de Andalucía, prácticamente también ha sido la misma. Bueno, pues pasar de largo, ¿no?, sobre lo que se está haciendo, que es esa mofa, ese insulto continuo desde la TV3, que es una televisión pública que, por cierto, pagan todos los catalanes. Como los españoles pagamos también, todos los españoles, a Radio Televisión Española, y hace unos días hemos conocido, por cierto, los contratos millonarios, desde luego privilegiados, de muchísimos de sus presentadores y de muchísimos de los periodistas que participan en esa televisión, y que luego, claro, a uno les extraña que tengan o no tengan determinada libertad para expresarse sobre qué cuestiones. Bueno, se hicieron públicos estos contratos, lo que cobran en nómina estos colaboradores en la televisión pública española, y claro, uno empezó a entender muchas de las cosas que suceden. Bueno, vamos a hablarles ahora de ese horroroso suceso que ha tenido lugar en las últimas horas en Logroño. Estamos hablando de otra violación en manada de unas menores de edad, también por parte de un grupo de menores. Está por ver cuál es la edad de los agresores sexuales, porque de momento solamente se han producido 5 detenciones, y aunque otras se han producido, se han tenido que dejar en libertad porque son menores inimputables. Sí, esos 5 menores detenidos por abusar de 2 niñas de 14 años en Logroño van a pasar a disposición judicial en las próximas horas. Mientras, la policía sigue investigando la supuesta violación grupal en la que habrían participado entre 10 y 12 adolescentes, varios de ellos inimputables. Los menores de 14 años están bajo tutela de sus padres y son los que superan esa edad los que ya han sido arrestados. Bueno, a partir de las 11:30, Isabel González va a tener ocasión de entrevistar a Benjamín Ballesteros, que es el director técnico y portavoz de la Fundación ANAR, sobre todos estos riesgos que están corriendo los menores, sobre todo a partir de estas quedadas en redes sociales totalmente descontroladas, en muchas ocasiones con desconocidos, en muchas ocasiones con delincuentes desconocidos. Pero una cuestión que lanzamos y que también es para el debate público, para saber su opinión a partir de las 9:30, y también, bueno, pues saber la opinión de los contertulios que nos van a acompañar a partir de las 8:30. ¿Es necesaria esa reforma de la ley del menor? ¿Es legítimo que haya menores inimputables cuando cometen delitos de adultos? ¿Habría que revisar esa ley del menor y a lo mejor rebajar esa edad a los 12 años, como en su día, hace 20 y tantos años, se estableció o incluso se llegó a poder evaluar y a abordar a partir del crimen de Sandra Palo? Porque fue cuando se cuestionó, ¿no?, si la ley del menor se había quedado corta, si esos menores que cometían, digamos que delitos de adultos, tenían también que tener, lógicamente, imputación, y en este caso por la vía de lo penal. Bueno, pues esta es una de las cuestiones que trasladaremos a partir de las 8:40 también a nuestros contertulios. Y otra también muy interesante, y que hoy es noticia de portada, es ese estado de emergencia migratoria que se ha decretado en Italia, que ha decretado el gobierno que dirige Giorgia Meloni. 6 meses, presupuesto extraordinario ante la avalancha de inmigrantes que entran de manera irregular en Italia. ¿Qué es lo que se va a hacer? Bueno, pues mayor esfuerzo para, lógicamente, devolver a estas personas a sus países de origen. Consecuencia, bueno, pues Grecia y España ya están, lógicamente, con los pelos de punta, porque todos estos inmigrantes que no van a poder entrar en Italia, ¿a dónde se creen ustedes que van a ir? La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha decretado el estado de emergencia migratoria ante la llegada masiva de ilegales al país. En los últimos 3 días, más de 3.000, una cifra que se eleva a los 31.000 en lo que va de año. La medida del gobierno, que estará vigente durante 6 meses y está dotada con un presupuesto de 5 millones de euros, facilitará la expulsión de los inmigrantes irregulares que lleguen a sus costas. Roma denuncia la pasividad de la Unión Europea. Siamo tornati a chiedere nuovamente di avere delle navi che consente il trasferimento immediato dei migranti sulla terraferma, perché l'hotspot è piccolo e comunque c'è una situazione logistica, territoriale, sanitaria che non consente di tenere più di un tot di persone a Lampedusa, perché appunto mancano quelli che sono alcuni servizi essenziali.
Bueno, pues lo que está hablando el representante de Fratelli d'Italia es que se van a hacer esas devoluciones en caliente, esas devoluciones inmediatas a los países de origen, y que ya no es una cuestión solamente territorial que afecta a la isla de Lampedusa, sino que afecta a toda la nación, que afecta a toda Italia. Bueno, y vamos a finalizar con una noticia que nos lleva directamente a Castilla-La Mancha. ¿Se acuerdan ustedes de los túneles donde no entraban los trenes, no? Pues escuchen el caso de los ascensores de los hospitales donde no entran las camillas. Sí, el gobierno de Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha tendrá que reformar los ascensores del Hospital de Guadalajara, cuya ampliación fue inaugurada apenas en el mes de septiembre porque no caben las camillas. Las camas de los pacientes de quirófano y UCI son más anchas que el elevador y ahora tendrá que gastar otros 200.000 euros. No es la primera vez, como decías, Rosana, que el gobierno tiene problemas con las mediciones. A principios de este año se descubrió que los trenes de cercanías de Cantabria y de Asturias no cabían en los túneles. Bueno, pues esto es lo que, de verdad, pero es que esto, ¿quién ha diseñado los ascensores del Hospital de Guadalajara? Es que nadie pensó que tenía que entrar una camilla especial, lógicamente, para quirófano, no una camilla de las que tienen en las habitaciones, sino una camilla de unas dimensiones mayores para introducir a los enfermos que directamente van del quirófano a la planta o del quirófano a la UCI. En fin, bueno, pues todo esto, lógicamente, retrasa la apertura del hospital. Y aquí, ¿quién ha sido? Yo no he sido, igualito que lo de los trenes. Bueno, pues esperemos que hoy salgan también desde el gobierno regional a dar explicaciones. Legalitas, no sé si les podrán ayudar. Seguro que sí, ¿eh? Seguramente, porque tienen expertos en absolutamente todo, pero yo estos días estoy especialmente preocupada, creo que como todos los españoles, por la declaración de la renta, porque ayer empezó ya esa campaña y seguro que todos estamos preguntándonos si hay alguna novedad de la que nos podamos beneficiar. ¿Seguro que estoy poniendo todas las deducciones y las desgravaciones a las que tengo derecho? Bueno, pues este año llama a Legalitas antes de hacer tu declaración de la renta para que sus abogados fiscalistas te asesoren. Y es que además, si quieres, se encargan ellos de hacer tu declaración de la renta por ti. Así que hazte de Legalitas en el teléfono gratuito 900-100-665. 900-100-665. Y además ahora, por ser oyente de Es Radio, te ahorras un mes el primer año. Así que nada, Legalitas y sigue con tu vida. Muy bien, nos vamos rápidamente con CaixaBank a la prensa económica. Muy buenos días. Vamos rápidamente con esos titulares. Lo avanzábamos a las 7 en punto de la mañana y ya lo pueden leer ustedes en Libre Mercado. Los datos que más asustan, las previsiones del Fondo Monetario Internacional que no cuenta el gobierno: inflación, paro y deuda. Sí, son las tres variables junto al déficit público, que seguiremos sin ser capaces de ver números verdes en lo que queda de décadas, según las previsiones del Fondo Monetario Internacional, que más asustan, y más asustan precisamente porque hablan de, ya no de una previsión. Sabes que las previsiones, bueno, pues las carga el diablo y generalmente están para que se incumplan. En la pieza recordamos que el FMI fue uno de los que dijo que en 2021 la inflación había tocado techo y que en 2022 volveríamos a los niveles prepandemia. Ojo a lo que estamos diciendo. Pero sí que toca tres variables en las que parece que aquí ya no hay previsión que valga. Una, seremos incapaces de bajar la tasa de paro del 12%. Esto es una realidad que acompaña a España desde hace décadas, el hecho de tener una de las tasas de paro estructurales más altas de toda la Unión Europea, en virtud de uno de los sistemas laborales más rígidos de toda la Unión Europea, donde más se protegen los derechos de los trabajadores, que en realidad se traduce en mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo en España respecto a otros países de la Unión Europea. Esto no se va a corregir, vamos a seguir por niveles encima del 12%, y luego algo que yo creo que es especialmente preocupante, y es que lo que está diciéndonos el Fondo Monetario Internacional es que ve más rigideces en la economía española respecto a la inflación que en el resto del continente. ¿Esto qué quiere decir? Que la inflación va a hacer más daño en España que en el resto de países de la Unión, va a durar más alta durante más tiempo. Y es verdad que existen razones para pensar que esto va a ser así. Tenemos en España precisamente los mecanismos de recompra de deuda del Banco Central Europeo, eso que se ha quitado en todas partes menos en España y algunos otros países para evitar esto del desacople de los tipos de interés y de las primas de riesgo, con lo cual nos siguen comprando la deuda, no hay ningún incentivo por ahí a que baje la inflación en España. Los efectos de segunda ronda están a la vuelta de la esquina porque hemos aumentado, por ejemplo, las pensiones en función del IPC. Esto quiere decir que no hemos restado poder adquisitivo a un plano de la economía muy alto.
Y en tercer lugar, seguimos recibiendo los fondos europeos, que no deja de ser estas tres características, estas tres realidades, a la inflación lo mismo que la gasolina al fuego. Es decir, son tres realidades que ayudan a pensar que efectivamente la inflación va a seguir muy alta en nuestro país. Para colmo, ni se ha deflactado la tarifa del IRPF y el gobierno continúa quitándonos el dinero a manos llenas, aumentando, incrementando la recaudación vía impuestos, sin conseguir embridar el déficit, lo que nos habla de que el gasto público sigue desbocado. Con lo cual, más déficit, más deuda, más gasto público, más todo lo que hemos contado, la inflación en España será más dura que en el resto de países de la Unión Europea. Y estos son los datos reales que nos está ocultando el gobierno. Claro, el gobierno se sujeta a las valoraciones positivas, claro. A que el PIB va a bajar, que va a subir, a que la economía va a ir mucho mejor de lo que ha ido hasta ahora. Son dos previsiones respecto al crecimiento del PIB al que probablemente se va a agarrar. Bueno, pues aquí tienen ese informe completo, la realidad, la verdad absoluta. Vamos a volver luego a partir de las 9 con la apertura de la bolsa, si te parece, y nos cuentas por qué vienen todos los diarios con la cuestión de Ferrovial, a 24 horas de esa junta de accionistas. Si te parece, luego nos cuentas un poquito, ¿vale? Perfecto. Lo que va a suceder, lo que piensas tú que puede suceder, y si es verdad que ya, pues este conflicto se puede resolver en los tribunales, como algún diario está apuntando, entre el gobierno y la propia compañía. Luego lo abordamos a partir de las 9. Gracias, Luis. Bueno, vamos a hacer una pausa. Se quedan con las noticias más cercanas, las de su comunidad, y de regreso vamos con más información y, por supuesto, nuestra tertulia.